vamos dando paso a la entrevista porque nos parece que que la diputada tiene poca pila, o eso escuchamos ahora, y eso es preocupante un poco. Preocupante como se ha ido deteniendo la cuestión de las 40 horas, pero vamos entrando a esto. Susana, ¿cómo estás? Te saludamos desde los pasos de la semana en la redacción de Pie de Página, Arturo Contreras y Alejandro Ruiz. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, de entrada me hicieron reír y tengo todo el día llorando, pues vamos por buen camino. Entonces, lamento mucho la pérdida de su académica, la verdad, mi más sentido pésame a sus familiares. Y aquí estamos, y es verdaderamente lamentable el retraso de la iniciativa. Pues cuéntanos, Susana, ¿cómo ha sido este debate que me parece que desde 2022 está la iniciativa en el Congreso que se ha ido frenando? ¿Cómo ha sido el cabildeo que se ha vivido ahí en San Lázaro? Fue un camino largo que recorrí sola y la verdad ya empiezo a sentir los estragos, ¿no? De todo este año cabildeando esta iniciativa que finalmente se convirtió en dictamen el 25 de abril del 2023 y que desde antes que se convirtiera en dictamen prácticamente empezó el calvario, se difirió 3 veces la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales hasta votarla. Primero porque había una recomendación de no sé quién, y después porque no había tiempo, y después porque ya salió el sol, y luego porque se les interpuso otra de mayor importancia, y luego porque no teníamos quórum, y luego porque no había circulado el dictamen en positivo. Y ¿para qué les cuento? Si la gente supiera el calvario que es cabildear una iniciativa hasta lograr que llegue a convertirse en ley, la verdad no lo creería. Pero así ha sido el calvario. El 25 de abril, a regañadientes, se votó. Pero, para sorpresa mía, se votó a favor por todas las facciones parlamentarias, a excepción del Partido Acción Nacional, Claro. que yo sabía que es el defensor de la clase patronal, ¿no? Per se, toda la vida lo ha sido, la derecha, pero me sorprendió mucho que incluso en contra del voto del PAN estuviera el Partido Revolucionario Institucional. Creo que no le quedaba mucho remedio a los líderes sindicales que son diputados del PRI, ¿no? Que una persona que recién llegada, ¿no?, a la Cámara de Diputados y por un accidente fuera diputada, estuviera planteando la que yo considero la iniciativa de mayor calado desde 1917 en favor de la clase trabajadora. 108 años se tardaron. El PRI votó a favor, Movimiento Ciudadano votó a favor, queriendo meter un gol que no hablaremos ahorita de esto, será para el libro que escriban una vez que logremos que transite este dictamen ya que no es iniciativa. Y luego el 25 de abril se vota. Y se vota con la ilusión quizá que como el 26 de abril concluíamos ese periodo ordinario y entrábamos en receso mayo, junio, julio, agosto, y volvíamos el 1 de septiembre, a lo mejor Susana quizá muriera en un accidente automovilístico y dejara de cabildear, o Dios la castigara por alguna cosa exótica planeada en contra del sector patronal de este país, y no regresara en septiembre, pero regresé en septiembre. Y había un compromiso que arrancamos del coordinador de la facción parlamentaria de Morena públicamente en la última sesión que tuvimos el 25 de abril, que dijo que el 1 de septiembre que regresáramos, gracias a que Álvarez Maínez se quiso adjudicar la propiedad intelectual de la iniciativa, y que luego dijo, es mi iniciativa, pero la bloqueó Ignacio Mier. Estas cosas que hacen los políticos, que la verdad para mí son sumamente confusas, ¿no? Pero que tuvimos que salir a rescatar, ¿no? Decir, oye, no, 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 la iniciativa no es de Movimiento Ciudadano y no la está bloqueando el diputado Ignacio Mier. Con esta controversia nos estuvimos en redes sociales todo abril, mayo, junio, julio, agosto y hasta septiembre, que los trabajadores sabían que volvíamos a periodo ordinario el 1 de septiembre,
Y ya éramos tendencia en redes sociales con la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas y empezaron desde el 1 de septiembre. ¿Para cuándo la fecha? ¿Para cuándo la fecha? ¿Cuándo se vota la reducción de jornada? ¿Para cuándo? Y entonces, si ya Susana Prieto pensaba hacerse güey un rato, pues no le dieron chance, ¿no? Los chavos, y a darle desde el 1 de septiembre. Y cambia la titularidad o la presidencia de la Junta de Coordinación Política y pareciera que nuestro gran diputado Ignacio Mier, que iba a ser el héroe revolucionario, ¿no? Que la llevara a pleno, se salva por un pelito, porque resulta que Jorge Romero asume como presidente de la Junta de Coordinación Política y entonces tenemos al representante del único partido político que se opuso en la Comisión de Puntos Constitucionales a este dictamen, representando nuevamente a los empresarios de la Junta de Coordinación Política. Primera jugada, no está lo suficientemente discutida y se abren parlamentos abiertos. Claro. Se abren los parlamentos abiertos y se suspende el primero y se suspende el segundo. Y luego hubo que incorporar a uno y poner uno en la mañana y uno en la noche y tirarme así como Superman. Ha sido un calvario. Yo he estallado durante estos últimos días porque la verdad es un gran compromiso con la clase trabajadora de este país, con la única que yo tengo compromiso en mi curul, con los trabajadores. Susana, nos Entonces acabas... ya la difieren, ¿no? Y terminan los parlamentos y entonces le dice la Junta de Coordinación Política en una sesión, un escrito firmado por todas las facciones parlamentarias, que pasen las conclusiones del Parlamento a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y dice el presidente, ¿y para qué, oigan? Para que las tomes en cuenta, pero espérame, dame el fundamento legal. ¿Dónde voy yo? ¿Con qué? ¿Fundado en qué artículo voy a decir que retoma de nueva cuenta conclusiones de parlamentos y que se vuelve a votar un dictamen ya votado en positivo? Pues quién sabe, pero ahí te va. Y luego le mandan el oficio sin las conclusiones del Parlamento. Y luego al día siguiente en otra sesión le dice que le manda las conclusiones del Parlamento. Y luego otra semana más y entonces dicen, mándenle oficio y díganle que ya le mandé las conclusiones, que para los efectos legales conducentes y bye. Y luego se reúne sin estar citado la Comisión de Puntos Constitucionales, en puntos generales da cuenta de los oficios que ha recibido de la Junta de la mesa directiva, y entonces cita a la Junta Directiva, no a la Comisión no la puede citar, no hay fundamento legal. Y entonces dice, vamos a contestar el oficio de la mesa directiva. Esto fue el día de ayer, y el día de ayer, con 7 votos de todos los partidos políticos a favor y 3 votos del PAN en contra, la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales decide regresar el dictamen a la mesa directiva, diciéndole que ella no es autoridad competente para regresarle el dictamen en sentido positivo ya votado en una asamblea por todas las facciones parlamentarias, que lo regresa para efecto de que se continúe el proceso legislativo. Y la pregunta de los 64,000 es que todo mundo dice, ¿y qué significa eso? Que tiene que pasar al Pleno para ser votada por todos los diputados y diputadas, los 500 de todas las facciones parlamentarias, que ya se circularon los resúmenes de los parlamentos abiertos para que este voto sea razonado y en conciencia por cada uno de los diputados y diputadas. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Solamente fecha para votación. Pero esto pasa en la Junta Directiva y luego entrevistan al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y ahí, a pregunta sustraída, casi arrancada por el reportero, le dice, ¿puede pasar hasta el próximo periodo ordinario? ¿Se va a votar ahora? ¿No se va a votar? Y el diputado emite sus opiniones de lo que es posible,
Pues que pueda pasar que se vote en esta, o pueda que no pase que se vote en esta y se pase hasta la siguiente, y entonces vemos a los empresarios litigando en medios informativos los titulares de que el presidente de la República logra contener a la Cámara de Diputados para que no se vote la reforma electoral. Y ahora, pues resulta que el discurso de la derecha en los medios informativos es completamente al revés. Quien se ha estado oponiendo a la votación es el Partido Acción Nacional, y ahora responsabilizan al presidente de la República por una opinión que emitió en la mañanera, pues de la misma manera que Juan Ramiro emitió una opinión que le pidieron. Dice, ¿es posible que se pase hasta el próximo? Pues sería posible. Y es posible que se vote, pues, queda poco tiempo, pero es posible también. Puede ser que haya un periodo que se extienda, periodo extraordinario, pues también es posible. Pero no tenemos fecha cierta para la votación, no hay acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se pase a votación del Pleno, hay evasivas por todo el mundo después del pronunciamiento del presidente de la República en cuanto a una opinión, y ahorita nadie quiere estar enseguida de mí, a ver si mañana que rindo mi segundo informe legislativo en Ciudad Juárez, Chihuahua, no va nadie, porque luego no quieran que lo relacionen con la que presentó la iniciativa de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Atropellado, chicos, sin vida, sin respiro, pasando insomnio, desesperada, marcando aquí, marcando allá, moviéndome de un lado a otro, en la más absoluta soledad. Pero ahí sigo con mi compromiso hasta el último momento, hasta la última sesión de pleno del año 2024, en el que concluya como diputada federal de la 65ª legislatura. Continuaré sin quitar el dedo del renglón. Diputada, ahorita mencionaba lo que dijo el presidente en una de sus conferencias de prensa, ¿no? Y nos acaba usted de hacer un recuento largo, extenso y conciso del Via Crucis, bueno, como me le tenía llama. que desahogar. No, es muy necesario, lo apreciamos bastante. Entonces, el presidente opina desde Palacio Nacional que no se ha discutido lo suficiente, ¿no? Y que los empresarios no estaban enterados, pero y entonces, o sea, pues sabemos que no es eso, sabemos que tenemos las discusiones, sabemos que se tienen los parlamentos abiertos que se fueron posponiendo y deshaciendo y reponiendo y teniendo con consultas. Y entonces, ¿qué faltaría? ¿Cuál es esa pieza que podría hacer que esto sucediera? Que se vote, que se respete la pero para que se vote, pues, que pase a votación, porque no, en Cámara de Diputados no podemos hacer más, ya lo hicimos todo, ya nos tiramos al piso, pues sí tuvimos, miren, para mí ha sido muy difícil desempeñarme como diputada federal. La verdad, tengo que razonar y hacer respiraciones profundas y hasta ejercicios de yoga cada vez que hago el uso de la palabra. Yo soy una activista social en defensa de los derechos de los trabajadores. Yo estoy acostumbrada a tirar madrazos en la calle, a que me regresen los madrazos, a que me detengan, a que me fabriquen delitos, a que me publiquen como una líder de extorsionadores en el país, como lo ha estado haciendo Televisa y TV Azteca, refriteándose como se refritean las telenovelas. Los videos que ellos mismos fabricaron en el 2019 inculpándome de delitos que nunca he cometido. Esa es la organización que tiene el sector empresarial para poner en tela de duda mi honorabilidad, mi credibilidad. Así le hacen a todos los activistas sociales. Entonces, la semana pasada fue un grupo de compañeros radicales de izquierda a manifestarse a la Cámara de Diputados. Yo había convocado a la clase trabajadora a raíz que los patrones empezaron a preguntar, burlándose de mí, en los parlamentos abiertos, ¿y los trabajadores dónde están? Quisiéramos ver a los trabajadores, como atribuyendo a que esta iniciativa es mía y que los trabajadores, que es una cosa que yo me inventé. Ahora, ¿qué dijeron ahora en el museo, en la reunión de ayer con el presidente? Que era una ocurrencia mía, ¿no?
Lo de la disminución de la jornada laboral es una ocurrencia, ¿no? De alguien, pero no, ni siquiera la puedo calificar de iniciativa, es una ocurrencia. Y entonces me entrevistan, salgo yo corriendo porque me dicen ya había una contención por parte de granaderos de este mismo grupo de trabajadores que habían bloqueado una calle de las contiguas a la Cámara de Diputados y habían llegado muy tarde ese día que se manifestaron, ya no había diputados en la Cámara, incluyéndome, porque tenía en el otro lado de la ciudad una reunión. Entonces ya los habían encapsulado y ahora me habla el secretario de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, no me nalgueó porque mi papá ya había muerto y no se lo permití, pero no sé cuántas cosas me dijo y me dijo, ahí están los manifestantes otra vez, porque usted provoca estas cosas. Y luego sale diciendo que encapsulan a la gente y que nos... Y vaya a contener a esa gente y que se quiten de bloquear las calles porque hay acuerdos internacionales. Vaya. Y si no dejan de bloquear la calle, entonces no se quejen que los granaderos... Entonces dije, bueno, como había habido un conato de violencia y unos golpes cachetadas que se habían generado en el anterior encapsulamiento por parte de los granaderos, yo salí a tratar de proteger a los trabajadores manifestantes. Entre que estábamos con los granaderos por un lado, los manifestantes por el otro, gritándome también que yo era una política, que ni un político lo representaba, y entre que me iba a atropellar una motocicleta, llegó un muchacho con un teléfono en ese momento y me dice, oiga, el presidente de la República dijo en la mañanera que este asunto no está lo suficientemente discutido, ni siquiera había visto yo la mañanera. Así, por eso te digo, lo que yo justifico de la declaración de mi compañero Juan Ramiro Robledo, la justifico también en la declaración del presidente de la República y en la mía propia, porque me dice que pasaron de noche esos parlamentos abiertos. Le dije, pues puede ser, pero en el contexto que les estoy platicando, ni siquiera sabía que era un reportero el que me lo estaba preguntando. Yo pensé que era uno de los manifestantes y entonces le digo, bueno, pues yo reto al presidente de la República a que nos preste las mañaneras para realizar ahí los foros, como se realizaron los del contenido de los libros de texto gratuitos, que me pareció a mí, oye, no me parece ninguna idea descabellada. No estoy retando al presidente de la República, pues inadecuadamente utilicé la palabra reto al presidente, pero es que la gente le está dando un contexto como si yo le hubiera mandado a mi padrino con las pistolas al presidente para que nos hubiera un duelo entre él y yo y que nuestro reto se consolidara en el Zócalo, diera 10 pasos hacia la derecha él y yo 10 a la izquierda. Susana, Yo recapitulando. lo único que quise decir fue que La Mañanera es el programa de mayor audiencia en el país. No me opongo a que se discuta y se siga discutiendo. Habrá muchos foros. El camino de la iniciativa es largo, del dictamen. Se votará en la Cámara de Diputados y sí, solo sí, completa las 2/3 partes de los votos, pasará a la Cámara de Senadores, quien estará en su legítimo derecho de hacer los parlamentos que le venga en gana. Y luego pasará a 17 congresos locales en las entidades federativas, o hasta más, en busca de 17 mayorías, que es lo que es el constituyente, y cada uno de los estados podrá tener sus parlamentos. Nadie ha dicho que se terminó la discusión. Si no se ha pasado ni a votación, ¿cómo vamos a decir que se terminó la discusión si la primera se va a dar en la Cámara de Diputados? Entonces, después, compañeros, veo yo la mañanera y veo lo que realmente dijo el presidente. El presidente ha tenido muchas reuniones con empresarios estos últimos días. En el aeropuerto de Tulum, en la inauguración de este aeropuerto, en el museo. Han estado con él ahí. Se reunió con los de la Coparmex para lo del aumento al salario mínimo del 20%. Son las fechas naturales de reunión con los empresarios. Entonces, alguno de los empresarios le dijo a mi presidente
que habían hecho unos parlamentos por ahí que habían pasado de noche. Y luego le hace la pregunta el reportero en la mañanera y pues el presidente dice, parece que hicieron unos parlamentos que les pasaron de noche. Y se opina, ¿verdad? Por algunas personas que me comentaron que debería discutirse un poco más, pero respetuosamente, dijo el presidente, al poder legislativo, el presidente establece la diferencia, ¿no? Habría que ver si se puede seguir discutiendo, pero el presidente no se compromete en su declaración a nada, pero se ha estado litigando en medios informativos. El día de hoy, fíjate, pasa ayer nuevamente a la mesa directiva el dictamen, ¿no? Como les dije, para que siga el proceso legislativo, que se pase a votación, y los encabezados de los periódicos dicen, los diputados se rinden ante Andrés Manuel López Obrador y no discutirán la iniciativa de la reducción de la jornada. Respetuosamente, compañeros, yo creo que el presidente de la República no tiene nada que ver con eso, que la verdad hemos estado siendo chamaqueados, que está dirigida a la comunicación por parte del sector empresarial con el único propósito que difieren, por ejemplo, también los juicios laborales, que la clase trabajadora mengue su actividad que tiene ahorita, construyendo páginas en todas las redes sociales, haciendo TikToks, convocando a las 40 horas, popularizando el hashtag Yo por las 40 horas, que dejen de manifestarse en la Cámara de Diputados y que pueda pasarse a la congeladora. Esta la iniciativa de mayor calado que se ha presentado desde 1917 en la Cámara de Diputados. Esa es mi opinión respetuosa. Yo soy incapaz de retar al presidente, pero sí soy muy güey. A lo mejor no debí de haber dicho lo reto. O sea, le digo, lo invito a que me invite. No es un reto, pero que se moche, ¿no? ¿O qué? Y pues sí, porque mira, debe de entender el presidente que yo quiero que él escuche también a los trabajadores. La Cámara de Diputados en los parlamentos abiertos nunca pensó, por conducto de la Junta de Coordinación Política, en invitar trabajadores como ponentes y darles 5 minutos para que pudieran ante las cámaras del canal del Congreso desahogar sus frustraciones y sus penares derivados de las jornadas exhaustivas de trabajo. Entonces, tengo un interés real con mi querido presidente. Le mandé mensaje a Jesús Ramírez de la mañanera. La mañanera es para periodistas, a nosotros no nos dejan entrar, pero le mandé mensajes como le he mandado a Jesús Ramírez desde hace 1 año y medio. 2 minutitos con mi presidente de perdida para pedirle una disculpa por haber dicho que lo retaba, ¿no? Si se malentendió, pero las cosas la gente las saca de contexto. Y un experto en que se saquen de contexto sus declaraciones es el presidente de la República, y no en el quinquenio que ha sido nuestro presidente, sino desde hace 23 o 25 años, ¿no? Ya está como curado de espanto, y eso me tranquiliza un poco porque creo que el presidente sabe de mí, aunque no me conozca. Porque recuérdense que después de que salí libre, a él le dijeron en Washington el 1 de julio del 2020 que había una activista en defensa de los derechos de los trabajadores que peleaba por la libertad sindical y que era presa política en Tamatán. Ese documento se lo entregaron en su mano al presidente y él me recibió el 27 de julio del 2020 en Palacio Nacional. Es la única vez que yo he visto al presidente en mi vida. Y me recuerdo que me hizo una pregunta: ¿por qué te encarcelaron? Y le contesté: por su culpa. Y el presidente se llevó la mano a la boca, así como diciendo, ¿de dónde sacaron a esta loca, no? Que viene a decirme en mi cara que me detuvieron por su culpa. Entonces, después de que ya aventé mi sandez, porque así luego de pronto se me salen sandeces, le digo, bueno, permítame explicarle, ¿no? Claro. Cuando usted aumentó al 100% el salario mínimo, los empresarios de Ciudad Juárez burlaron esa regla.
ellos Susana. quitaron 25 pesos de asistencia y los indexaron al salario para que no ganaran el mínimo. Y entonces ya, así quedó, ya me entendió. Pero pues ahí vamos, chavos. Susana, justamente el presidente pues conoce del conflicto, su declaración fue sacada del contexto, pero tal vez las declaraciones que no se han sacado de contexto son justamente las del lobby empresarial que se manifestó fuertemente en estos foros del Parlamento abierto, ¿no? No solamente Noemí Berenice Luna del PAN, sino Lorenzo Roel, Santiago Irusteta, Ricardo Barbosa, ¿no? El mismo representante de Pedro Vázquez Barba, que estuvo ahí, muy raro también esa intervención. ¿Cuáles son los argumentos y cómo desmontar los argumentos que están dando los empresarios para frenar el tema de reducir la jornada laboral a 40 horas? Porque por aquí también nos comentan en el chat, porque es un programa en vivo el que estamos teniendo aquí, Susana, como ya te habíamos comentado, que hay un argumento que nos dice Julián Falcón, por ejemplo, que es justo en el momento que México va arriba económicamente, viene esta reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los argumentos, digamos, que tiene la clase trabajadora para hacer frente a estas posiciones empresariales? No decimos que Julián Falcón tenga esto, sino que son dudas legítimas también de la población que ha sido difundidas mucho por este lobby empresarial. ¿Cómo desmontar estos argumentos, Susana? Bueno, pues yo creo que quedaron todos en el Parlamento abierto. Desmontar, por ejemplo, el de la productividad, pues el presidente de la OCDE les dijo... Susana, me parece que te estamos perdiendo o que te perdimos. Científicamente todos los países. No. Hola, hola, Susana, ¿nos escuchas? Es que se está cortando mucho, no sabemos si es tu internet o algo así. A ver, ¿ahí estoy mejor? Eso parece que sí, sí. Va. Entonces, bueno, la productividad, la OCDE nos decías. La OCDE les dijo a ellos. No, nos decías tú. No, pues ¿dónde está el modem? Ustedes me traen aquí dándole vuelta a toda la casa. Ya la vamos a conocer toda, ¿eh? Gracias por el tour. Bueno, por lo menos sabes que leo. Que se note, que se note. Acá también de este lado. Bueno, el presidente de la OCDE les dijo, si reducen la jornada se aumenta la productividad, porque ellos se quejaban, decían, ¿y los costos? Dice, bueno, cuando no puedes saber, porque cuando aumente la productividad, entonces no va, es hasta cuando vas a saber en cuánto se van a incrementar tus costos. Tú ahorita me estás haciendo un precio de que va a aumentar tu costo un 20%, sin decirme cuánto es su costo. Por supuesto que no me lo va a decir. Nomás me dice que le va a aumentar 20%, puede ser $1 su costo, ¿no? Y no quiere pagar los 20 centavos. Pero dice el de la OCDE, oye, cuando aumente la productividad, va a aumentar también tu ganancia. A mayor productividad, mayor ganancia. Entonces, el costo que vas a tener por contratar más trabajadores, por sacar tu producción, seguramente va a ser mínimo. Y está desvirtuado. Dicen ellos que sea gradual y flexible. Y luego yo les decía en los parlamentos, oiga, esas son dos palabras, pero ¿qué significan? O sea, aterrice, tráigalo al mundo de los mortales, ¿no? Es como solamente Zeus entiende eso. Es muy complicado para mí que me diga que ponga es que no es una reducción de jornada la reforma. Esa es la consecuencia. La reforma estriba en que la fracción cuarta del artículo 123 nunca la leyeron los empresarios. Actualmente dice que los trabajadores laboraremos 6 días por semana y tendremos un día de descanso semanal con pago de salario íntegro. Mi reforma estriba en que vamos a trabajar 5 días y vamos a tener 2 días de descanso semanales. Entonces le decía, ¿cómo hace eso gradual y flexible? De acuerdo a la iniciativa, porque ellos les dio la gana incorporar al Parlamento abierto, ¿sí?, la reducción de la jornada laboral en Chile, que fue en un primer golpe de 48 a 45 horas y luego una hora por año. Y a algún descabellado se le ocurrió decir, en México lo podemos hacer igual, pero 1 hora por año. Es decir, que se cristalice hasta dentro de 8 años la reducción de la jornada. 1 hora por año. Y decía yo,
¿Y cómo le van a meter una reserva? Todavía sigo pensando, porque de pronto me atonto. ¿Cómo van a meter una reserva de esa gradualidad y flexibilidad ahí si el número de horas laboradas para la jornada diurna, mixta y nocturna se tiene que ver hasta que vayamos a la ley secundaria del artículo 123, que es la Ley Federal del Trabajo? Que alguien me explique. Entonces, no hay un argumento, y sí hay muchos argumentos de los trabajadores. Ahí les va, lesionados todos en la maquila, porque te paga por jornada, pero te obliga a trabajar por estándar de producción sin pagarte a destajo, cuando es un pago contemplado por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, cada vez les aumentan más el estándar de producción y los trabajadores están lesionados físicamente. Pero como tienen necesidad de trabajar, no van al seguro. Luego, empezaron a aumentarle las horas de trabajo. Los trabajadores en México, 4 de cada 10 laboran jornadas laborales superiores a 48 horas, la gran mayoría de ellos sin pago de tiempo extraordinario. Y los que les pagan tiempo extraordinario, por ejemplo, las maquilas, los obligan a laborar en algunas de ellas ya nada más 2 turnos, de 7 de la mañana a 7 de la tarde y de 7 de la tarde a 7 de la mañana, de lunes a domingo. Lo puedo probar. Y es ilegal. Y los que se jactan de ser formales y respetuosos de las leyes son los primeros violadores de las mismas. Esta es una de miles de violaciones a los derechos de los trabajadores que hay en la industria maquiladora, obligarlos a laborar tiempo extraordinario de forma permanente. Con estos dolores del movimiento repetitivo, solo el que no ha trabajado en una maquila no sabe la chinga que eso implica. Por ejemplo, claro. Se empiezan a desgastar todas las coyunturas. Empiezan con el túnel del carpo, el mal del Kerbaín, los codos del golfista, los mangos de rotadores al nivel de los hombros, las cervicales, la desviación de las caderas, de las rodillas por trabajar 12 horas diarias parados. Claro. Los empresarios de este país creyeron, yo creo que Morena, o que este gobierno se iba a hacer pendejo otros 36 años, como se hicieron los gobiernos anteriores, con su versión de que si aumentaba el salario mínimo se disparaba la inflación. Los empresarios han ido al Parlamento a decir, compañeros y señor presidente, muchas mentiras. Y están... Cuando ya se les expusieron todas sus mentiras, dijeron, cerraron filas el sector empresarial. No porque no me da la gana, nada más. Entonces, compañeros, cuando empiezan los trabajadores a lesionarse para ese señor que está diciendo, apenas vamos bien en la economía, ¿no te acuerdas que los mismos empresarios dijeron que Andrés Manuel llevaría a la quiebra al país? Ahora sí están reconociendo que estamos bien en la economía. Pues bueno, fíjate que mucho de eso tiene que ver con el aumento al salario, con las vacaciones dignas, con darle dignidad y bienestar a la clase trabajadora, compañero, de este país. Esa gente trabajadora con 12 horas, con el movimiento repetitivo igual, ha acudido al uso de metanfetaminas y fentanilo como paliativos del dolor. Nos ha crecido por estrés y por dolores musculares las adicciones al alcohol y a las metanfetaminas y al fentanilo. Y las enfermedades mentales por estrés, porque un día de descanso semanal no es suficiente para ocuparte de qué hicieron tus hijos y tu señor o tu señora durante toda la semana. Seguramente ese día los trabajadores se las pasan muertos, tirados en su cama o tomándose unas caguamas, que es el argumento que saca la clase empresarial de que qué van a hacer los trabajadores con el ocio. Claro. Susana, se nos empieza a acabar el tiempo. Todas las repercusiones que tenemos, niños robados porque su padre y su madre no están, porque el proceso que llevaron 36 años estos mismos empresarios que se quejan de que no van a tener utilidad,
Durante 36 o 40 años precarizaron el salario, nos sacaron a las mujeres de las casas, ya no están ellas con sus hijos, precarizaron el salario de los dos, no alcanzaba trabajando los dos, por eso se obligaron a trabajar tiempo extraordinario para medio mal comer, trabajando tiempo extra y los niños solos a la deriva. La delincuencia tiene todo que ver con las jornadas exhaustivas de trabajo y la explotación del hombre por el hombre. Porque aún trabajando padre y madre de familia, tiempo extraordinario de forma permanente e ilegal, no es suficiente para sacar adelante una familia. Susana, les podría seguir enumerando miles de cosas aquí. El problema claro, es que los empresarios saben todo esto y pues te hacen que la Virgen les habla. Simple y sencillamente hacen oídos sordos, tienen sordera selectiva, visibilidad selectiva, ven lo que quieren ver. Pero lo que no, no. Necesitamos reconstruir el tejido social, compañeros y compañeras. Y tenemos que apostarle al humanismo. No dicen alrededor del mundo que no funcionó el comunismo ni el socialismo y que ya estamos viendo la destrucción del capitalismo. El humanismo no es una jalada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una postura económica para ver la vida sin que sea necesaria la explotación del hombre por el hombre. Prevé una distribución de la riqueza más equitativa entre el patrón y la fuente de la riqueza, que es la fuerza de trabajo. Claro. Tenemos que entender que si el presidente de la República trae a colación el humanismo mexicano, es porque ha leído, ¿no?, más que los empresarios respecto del mismo. En eso estriba el humanismo. Entonces, yo no sé si al compañero que hace la pregunta le baste, porque tienen derecho a seguirse enriqueciendo los grandes ricos, los millonarios, Carlos Slim, a seguir adjudicándose todas las riquezas de México, todas, porque las que tienen no son bastantes, hay que ver qué más hay: el agua, el oro, la plata, el plomo, el zinc, las telecomunicaciones, todo. ¿Qué más? ¿Dónde están los bosques? Ahora hay que ir allá, porque soy un gran visionario, pero que no se reduzca la jornada laboral, porque eso es una muy mala idea, es una ocurrencia. Si quieren reducirla, reduzcanla a 36 horas, 12 horas diarias, que trabajen solo 3 días y que se jubilen a los 75 años. Si no les dan trabajo a los 40, ¿les van a dar a los 73? Claro. Diputada, se nos empieza a acabar el tiempo del programa. Creo que podríamos... Qué bueno, porque aquí... ya me cansé. No le creo, la verdad. Yo creo que podría seguir por horas y horas. Y lo agradecemos mucho porque nos ayuda a plantear y a desterrar ciertas ideas que tenemos muy, muy inculcadas, ¿no? Como esto de que se nos va a caer la productividad y pues eso de cómo vamos a hacer un cambio a las de las 48 a las 40 horas gradual. Pues, ¿qué? Voy a empezar a descansar medio sábado y después un cuarto y después no, ¿o qué? Pero bueno... Creo que por el momento hasta aquí. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas para usted que nos gustaría hacerle llegar después, ¿no? Nos preguntan cuestiones de las UMAS, de las pensiones, ¿no? De las que estaban en UMAS, que se van a pasar a pesos. Entonces tenemos aquí varios comentarios que nos gustaría mandarle, pero ya será en otro momentito, con más tiempito. De momento, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Y gracias. Si se quiere despedir con un último comentario sobre ¿qué pueden hacer todas las personas, todos los trabajadores que están allá afuera para sumarse al Yo por las 40 horas? No aflojar, seguir en redes sociales, sacar una cartulina que ya ocupó su hijo, recíclela por el otro lado y póngale hashtag Yo por las 40 horas. Cuéntenos si usted quiere, tápese la cara y cuéntenos en redes sociales por qué debe disminuir la jornada laboral de acuerdo a su criterio de 48 a 40 horas. Vaya a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre a las 11 de la mañana si vive en Ciudad de México o en la zona metropolitana y grite y desgañátese como yo aquí desahogándome con los chavos y diga Yo por las 40 horas como han estado acudiendo. Es necesario presionar. Yo creo que en la posición en la que estamos, aunque salvemos a unos y otros con nuestras argumentaciones, hay un interés real de que no pase. ¿Por qué? Porque históricamente es la primera vez que un presidente está en condiciones de hacerlo y un partido político como Morena también. Bueno. Se suma a esto que rompe el bloque de contención MC, que ya no votará en contra
de las iniciativas constitucionales. Y se la pone difícil al presi y nos la pone difícil a todos, porque MC está a favor de la reducción de la jornada. Entonces, tenemos mayoría sobrada en más de 17 congresos estatales. Alcanzamos mayoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Si no nos pegamos como garrapata a un perro, es que yo no sé cómo explicarle a veces a los trabajadores para que entiendan este apasionamiento que tengo así, que ya ve que uno le saca la garrapata y no puede, y no puede, y no puede, porque no se quiere desprender. Así nos tenemos que pegar a la iniciativa de la reducción de la jornada laboral, o lo que es lo mismo, que nos aumenten de un día de descanso a 2 por semana. Es trascendental para su vida, usted lo merece y su familia también. Si la votamos el 12 o 13 de diciembre, qué bueno. Y si no, ahí estaremos otra vez como garrapatas a partir del 1 de febrero y hasta abril, que termine la legislatura, luchando sin descansar porque esta reducción de jornada pase. Que se haga historia por parte de este gobierno y que sea el que más prerrogativas ha dado a la clase trabajadora de este país en los últimos 40 años. Susana, pues diputada Susana, no sé cómo llamarte luego. Susana, pues, nada más, pues, no pasa nada. pues muchas gracias de verdad por este espacio, por esta entrevista. Quedan muchas dudas en el aire, como ya lo comentaba Arturo en la audiencia que nos sigue aquí en pie de página, pero hay un consenso, ¿no? O sea, debemos de tener más derechos en la clase trabajadora, debemos de conquistarlos y, como dices, pues arrebatárselos a quienes no nos lo quieren dar. Y aferrarnos como garrapatas. Así es. Entonces, eso, pues, buen consejo. Pues muchas gracias, y a la gente que nos siguió en nuestra transmisión de este programa, esta emisión de los Pasos de la Semana del 8 de diciembre de 2023, les recordamos dos cosas. Uno, puede ver esta entrevista publicada después de que termine esta transmisión en vivo, ya sea mañana sábado o el día de hoy en la noche, dependiendo cómo nos pongamos a trabajar también nosotros. Va a haber esta entrevista publicada para que la pueda analizar, escuchar, ver si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dijo la diputada Susana Prieto Terrazas. Y segundo, que como también nosotros somos una cooperativa de periodistas que estamos impulsando el periodismo independiente y crítico, pues tenemos también abierto una cuenta bancaria para que usted nos pueda hacer donaciones, en dado caso de que le guste el trabajo que hacemos aquí en pie de página. La cuenta la encontrará aquí en la descripción de este programa, y usted lo puede analizar, usted puede ver y escuchar y decir, les voy a dar una parte de mi salario, de mi plusvalor que me extrae todos los días mi patrón, voy a darle unos 100, 200 pesitos a estos jóvenes y a toda la redacción de pie de página. Y pues desde aquí, desde la redacción, le agradecemos mucho que nos haya visto el día de hoy, y perdón por la llegada tarde.